Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Hablaremos esta noche de los profetas, los astrólogos y los príncipes. Contaremos historias relacionadas con el encuentro entre personajes de la realeza y personajes del negocio de la adivinación. Uno de los casos más famosos que hemos contado muchas veces fue un encuentro entre Luis XI de Francia y su astrólogo llamado Galeotti, de quien el rey no se separaba nunca, ¿no? Un día Galeotti predijo a Luis la muerte de su favorita Marguerite de Sassenage, y una semana después la chica se vio atacada por un mal desconocido. Entonces Luis XI se enojó con su astrólogo y dio orden de que lo tiraran por la ventana directamente. Tírelo por la ventana. Cuando lo llevaban a morir, el rey exclamó, lo empezó a cargar, ¿no? Le dijo: tú que pretendes ser un hombre tan hábil, tú que te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, dime cuál será la tuya y cuánto tiempo te queda de vida ahora, dijo el rey, que era lento para cargar. Y el astrólogo respondió: Señor, moriré 3 días antes que vos. Y Luis XI, que en el fondo era supersticioso, aterrado, suspendió el lanzamiento por la ventana y dio orden al instante de que a Galeotti no le faltase nunca nada. Pero hablemos de otros encuentros de este orden, como por ejemplo el de Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, allá por el siglo XIII, que tenía una fe ciega en sus astrólogos. Pero la verdad es que los dictámenes acerca de el futuro se adecuaban siempre a sus deseos. Venían los astrólogos y siempre decían: usted sabe cómo le va a ir, fenómeno, majestad, qué sé yo. Y el horóscopo de Irigoyen era ese. Algo así. La afición de Federico II por la astrología fue notable en ocasión de la segunda boda que contrajo. Parece que el emperador había estado casado con Constanza de Aragón, que murió en 1222. En 1225 se casó con Isabel de Brienne, que era muy jovencita, tenía 14 años. Bueno, ese detalle, la demasiada juventud de su prometida, no le importaba a Federico, y cuando llegó la noche de bodas, el momento de la consumación, bueno, se aprestó a unirse a su nueva esposa. Pero el padre de Isabel de Brienne, Juan de Brienne, habló con los astrólogos del emperador y les pidió desesperadamente que intercedieran para sostener por un tiempito más la virtud de su hija. Y entonces los astrólogos le señalaron a Federico que no era tiempo de emprender hazañas eróticas, que ya vendrían constelaciones más propicias. Y Federico aceptó las indicaciones, pero con frustración y con enojo. Los astrólogos, aterrorizados ante la posibilidad de perder el favor imperial, volvieron a conversar con el padre de Isabel y le indicaron que para que Federico se quedara tranquilo, era pertinente satisfacer el deseo de aquel hombre de algún modo. Y entonces, junto con Juan de Brienne, hicieron un diseño así zodiacal y le sugirieron al emperador, a Federico, que podría llegar a ser beneficioso para su devenir el encuentro con una prima de Isabel que actuaba como dama de honor durante la boda. Y así, muy poco después de su noche de bodas, Federico, por indicación de sus astrólogos, se unió, por decirlo así, a una prima de su mujer, a la que tuvo por favorita durante un tiempo, hasta que una buena estrella indicara el momento
en que pudiera unirse a Isabel. Y se unió, pero en 1235, es decir, 10 años después, Federico se casó por tercera vez. Lo hizo con Isabel de Inglaterra. No con la reina Isabel de Inglaterra, con Isabel, una dama noble proveniente de Inglaterra. El emperador hizo determinar por los astrólogos cuál sería la hora más adecuada para engendrar un hijo varón. Dijeron, mire, vino el rey, hágame el favor, aquí está mi esposa, aquí estoy yo, acá de piola a piola. ¿Cuál es la hora posta para engendrar un hijo varón? Si no lo saben ustedes, que son astrólogos, ¿quién lo va a saber? Y los astrólogos le respondieron que la hora precisa era la de la salida del sol. No le digo. No es que soy un desgraciado. Pero sí. Justo cuando viene el cartero, mire, qué casualidad. Sí, el sifonero. Sí. El emperador se atuvo puntualmente a esas consignas e inmediatamente después de acatarlas le dijo a su esposa, ¿no? Después de los trámites lujuriosos, dice, sepa, porque la trataba de usted a la mujer, sepa que lleva un hijo, dijo, mientras se frotaba las manos. Sí. Pero el dictamen de los astrólogos fue equivocado. La emperatriz tardó en realidad 2 años en dar a luz y tuvo una hija. Entonces, el rey cambió a su equipo de astrólogos por otro. Es decir, era un rey que cuando no le gustaban las cosas las cambiaba. Se casó 3 veces y tuvo 2 equipos de astrólogos. Enrique VII de Inglaterra reinó entre 1485 y 1509. ¿Hay algún comentario? Sí, así puede dar el sorbo de mate cocido Amanda. Gracias. Un día de 1509, Enrique se enteró de que un astrólogo había vaticinado que el rey moriría dentro de aquel año. Furioso, el rey lo mandó a llamar y le dijo, si es que eres tan hábil en predicciones, dime si puedes, ¿dónde te encontrarás en las próximas Navidades? El astrólogo vaciló y se quedó callado. Enrique volvió a hablar. Os demostraré que soy tan buen astrólogo como vos. Estarás en la Torre de Londres preso. Y lo mandó en cana. Tal como señalaban ambas predicciones, Enrique murió aquel año de 1509 y el pobre astrólogo estuvo preso en la torre en las Navidades que siguieron. O sea que a veces las profecías se cumplen, de distintos modos, desde luego. Hablemos para terminar de Abdülhamid II, el último sultán turco, que vivió entre 1842 y 1918. Tenía un astrólogo llamado Nasr, y puede decirse que lo volvió loco, el astrólogo a él, ¿no? Este astrólogo, para mantener al sultán bajo su influjo, le decía que cada uno de sus días era nefasto y que la muerte le andaba cerca. Uy, se viene todo mal, cuidado que la muerte anda cerca. Entonces, pero si no, quédese conmigo, ayúdeme, deme alguna cosa, ¿no? Y el sultán, para eludir a la muerte, llenó sus palacios de los más extravagantes artificios de seguridad. Incluso poniéndose encima artefactos tales como un fez. Un fez es un sombrero turco. ¿Y ese sombrero alto que parece una maceta al revés, con un pompón? Ese es el fez. Bueno, se había hecho hacer un fez forrado de acero por dentro y también con sus ropajes mezclaba planchas y blindajes para que no lo liquidaran. No solo la comida a él destinada tenía que ser revisada hasta los últimos extremos, sino también todos los papeles, cualquier objeto de intimidad era revisado muchas veces. Ante cada terrible predicción del astrólogo Nasr, que siempre le sugería que podía morir, Abdul respondía con más cuidados
más casagañote, más trampa, más puerta de fierro. Llenó todos sus edificios de corredores, refugios secretos, repartió incluso la construcción de los distintos recovecos entre 12 arquitectos que no se conocían entre sí, para que no fuera plural el conocimiento de los escondites. Los grupos de trabajadores actuaban bajo la voluntad deliberada de que no supiera ninguno de ellos lo que hacía la cuadrilla de al lado, como en algunas arquitecturas de estos tiempos. Se multiplicaron las paredes falsas, las cámaras cerradas, los pasillos y escaleras engañosas, etcétera, etcétera. Muchos de los artificios que montó para herir a los presuntos agresores causaron la muerte de servidores inocentes que venían Claro, lo agarraban a traer una leche con vainilla y lo agarraba un casagañote y lo liquidaba. Otros eran invitados a visitar al sultán por Nasr y en realidad era para probar cómo andaban las trampas. Ah, de conejillo de Claro, India. entonces, claro, invitaban a algunos que medio le tenían bronca. A ver, pase por acá. ¡Brum! Que hoy vas a andar fenómeno. No funciona. Se abría el piso, caían a un pozo o le caían unas lanzas de arriba, yo qué sé. Bien. En 1908, Abdul Hamid fue destituido y enviado al exilio en compañía de 7 mujeres de su harén y del astrólogo Nasr. Se instalaron en Salónica y Abdul desesperaba por construir en su residencia los mismos dispositivos que habían conservado su vida, según él, ¿no? Y en su demencia llegó a pensar que solo con esas construcciones, o mejor todavía, mejor dicho, que solo con esas construcciones podía mantener la eternidad. Cerca de los 80 años se enfermó y se quejaba por no poder obrar tal como lo había hecho en Estambul. Pedía que llamaran arquitectos, pensaba diseños de escondites para eludir lo inevitable. Y nadie le daba bolilla, porque ya no era el sultán. Antes de morir le dijo a Nasr que sus predicciones eran correctas y que seguramente, por confiados e inoperantes, llegaría irremediablemente la muerte. Y llegó. Murió el sultán, como todos. Pero él creía, tal como lo había creído Siguantí miles de años antes, 2000 años antes, que la muerte podía ser engañada, ¿no? Siguantí ocupaba cada día una habitación diferente y tenía un palacio de 365 habitaciones y una prefabricada para los años bisietos. Pensó que la muerte era así de ingenua. Bueno, no funcionó. No. Hemos ido llenos de terror supersticioso a la discoteca y allí ya me estaba esperando. Sí. Porque yo también soy predecible como usted. Así como yo lo estaba esperando con un pancho antes de que usted lo pidiera, el discotecario me estaba esperando con un disco antes de que yo lo pidiera. El disco que se llama justamente Lo que vendrá. Lo que vendrá es un bello tango de Astor Piazzolla que escuchamos en una de las versiones que de este tango hizo su autor. Adelante.